Desde el inicio de la historia bíblica, el hombre es presentado con el propósito de actuar como sacerdote de la creación. Adán recibe su misión de parte de Dios. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Estos son términos litúrgicos que se repiten durante las instrucciones de Dios a los levitas, quienes debían de cultivar y cuidar de los servicios del templo. El hombre es creado como un sacerdote y el universo es su templo. Este era el diseño original del plan de Dios, donde la raza de Adán estaba llamada a ser sacerdotes, rindiendo culto a su Creador. Los términos cultivar y cuidar pueden ser traducidos simultáneamente como adorar y obedecer. Adán fue creado como el sacerdote del planeta, y este rango sacerdotal se extendía a todos sus descendientes. Así vemos a Noé actuando como un sacerdote al salir del arca, y tomó animales puros y pájaros puros de todas clases, y ofreció holocaustos sobre el altar. El papel de un sacerdote es ofrecer sacrificios, como lo hace Noé, como lo hace también Abraham al llegar a la tierra de Canaán, y como lo intenta hacer al ofrecer Isaac como víctima. Pero este derecho sacerdotal del pueblo fue severamente restringido a consecuencia de la desobediencia de Israel en el desierto. Después de su liberación de Egipto, el pueblo comete la abominación del becerro de oro. Por haberse postrado ante la imagen de un toro de oro, Israel pierde su estado de una nación de sacerdotes. En vez del rango sacerdotal, es limitado a solo los levitas. Éxodo dice: los levitas cumplieron la orden de Moisés, y Moisés dijo: reciban hoy la investidura sacerdotal. Desde ese momento, solo los descendientes de la tribu de Leví podrían ejercer acciones sacerdotales. Israel empezó su elaborado sistema ritual guiado por las instrucciones de Dios, las cuales eran pedagógicas y punitivas a la vez. Por haber adorado a un toro, indicativo del dios egipcio Aptis, el pueblo tendría que ofrecer toros como holocausto, pero solo a través de los sacerdotes levitas. El sistema cúltico judío llegaba a su cumbre el día del Yom Kippur, cuando el pueblo se reunía en penitencia por las fallas cometidas el año anterior. El rito requería que el sumo sacerdote ofreciera un toro como víctima de expiación por sus pecados, y luego un cordero por aquellas fallas del pueblo. De esta manera, el error de Aarón al construir el becerro dorado era recordado colectivamente y simbólicamente era corregido al sacrificar al toro de Yom Kippur. Luego, el sumo sacerdote quemaba las cenizas de ambos animales en forma de incienso en el interior del templo, en la presencia del arca de la alianza. Además, él rociaba el arca con la sangre de los animales, y en el momento más solemne del calendario judío, el sumo sacerdote pronunciaba el nombre santo de Dios. El rito penitencial de Yom Kippur es referido en la carta a los hebreos al decir: todo sumo sacerdote debe ofrecer sacrificios, no solamente por los pecados del pueblo, sino también por sus propios pecados. Esta era la imagen colectiva de lo que el sumo sacerdote y la ofrenda penitencial debían ser según el pueblo judío. El reto del autor de Hebreos es alterar esta perspectiva y demostrar cómo Jesús es el definitivo sumo sacerdote, quien ofrece el único y perpetuo sacrificio, que es Él mismo. Sin embargo, este era un reto monumental, pues toda la persona de Jesús contradecía lo que el sumo sacerdote debía de ser.
Los sacerdotes judíos eran de la tribu de Leví y Jesús era de la tribu de Judá. Los sacerdotes judíos ofrecían sacrificios sobre el altar del templo, dentro de las murallas de Jerusalén. Jesús ofrece el sacrificio de sí mismo sobre la madera de la cruz en las afueras de la ciudad santa. El sumo sacerdote entraba en el interior del templo el día de expiación y pronunciaba el nombre de Dios en señal de unión con él. Jesús muere públicamente y pronuncia un grito que pareciera alejarlo de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hebreos altera la mente de su audiencia al demostrar por primera vez la naturaleza verdadera del sacerdocio de Cristo y cómo es que ésta es superior a todo ministro levita del pueblo de Israel. Primero, Hebreos señala que Jesús es el propio Hijo de Dios y por lo cual su ministerio supera la orden levítica, ya que ésta era solo una sombra del sacerdocio eterno de Cristo. Contrario al sumo sacerdote judío, quien entraba en el interior del templo terrestre, Jesús entra en el interior del trono de Dios en el cielo. Hebreos dice: tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo. Mientras el sumo sacerdote judío tenía que ofrecer repetidos holocaustos por las ofensas personales y las del pueblo, Jesús es la perfección encarnada y ofrece un solo sacrificio. Hebreos dice: Él es el sumo sacerdote que necesitábamos, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y elevado por encima del cielo. Él no tiene necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados y después por los del pueblo. Pero Hebreos clarifica que el sacerdocio de Jesús no es una rama nueva de los ministros de Dios. Al contrario, el pontificado de Cristo es la versión original y legítima de los sacerdotes del Altísimo. Como evidencia de la antigüedad y superioridad del sacerdocio de Cristo, Hebreos apunta hacia el rey Melquisedec. El libro del Génesis preserva el episodio entre Abraham y Melquisedec. Después de derrotar a 4 reyes extranjeros, quienes habían invadido Canaán y secuestrado al sobrino de Abraham, Lot, Abraham contraataca a los invasores y los derrota. Libera a su sobrino y a los otros rehenes. Abraham les quita el botín y en su regreso a su campamento se encuentra con Melquisedec, el rey de Salem. Melquisedec es formalmente presentado como el primer sacerdote en los libros bíblicos. Génesis dice: Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios el Altísimo, hizo traer pan y vino y bendijo a Abraham. En respuesta a la bendición de Melquisedec, Abraham le rinde el diezmo del botín de guerra. Con este breve pasaje, el autor de Hebreos despliega la superioridad de la orden sacerdotal de Melquisedec sobre la orden de los levitas. En el pensamiento judío, todo descendiente de una persona reside dentro de ella de una manera primordial, de tal manera que los levitas, siendo descendientes de Abraham, residían ya en memoria dentro de su cuerpo. Hebreos dice: Leví ya estaba en el cuerpo de su padre Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Cuando Abraham recibe la bendición de Melquisedec y le ofrece tributo, Abraham estaba reconociendo la superioridad de Melquisedec sobre él. El que bendice y recibe las ofrendas es más importante que el otro. Hebreos indica que los levitas, por extensión de Abraham, eran inferiores a Melquisedec. Una vez establecido la superioridad de Melquisedec sobre los levitas, el autor de Hebreos liga a Jesús con la orden sacerdotal de Melquisedec,
y así queda cimentado la autoridad superior de Cristo sobre los sacerdotes judíos. Citando el Salmo 110, Hebreos dice: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Salmo 110 es el otro lugar del Antiguo Testamento que menciona a Melquisedec. Este es un salmo de alabanza de los reyes davídicos. Es sorprendente leer cómo las palabras del Salmo 110 se hubieran aplicado a los descendientes de David. Pues este dice: Tú eres príncipe desde tu nacimiento, con esplendor de santidad. Yo mismo te engendré como rocío desde el seno de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. El reconocer a los descendientes de David como sacerdotes nos pareciera peculiar, pues de nuevo ellos no pertenecían a la tribu de Leví. La controversia se aclara al reconocer que Melquisedec es el rey de Salem. Salem es una versión de la palabra hebrea Shalom, que significa paz. El nombre de la ciudad de Salem luego sería alterado a Jerusalem, que significa verás la paz, y cuyo nombre lo conocemos hoy como la ciudad santa de Jerusalén. Melquisedec era el rey original de Jerusalén. Él gobernaba bajo la identidad de rey y sacerdote a la vez. Cuando David asciende al trono de Jerusalén, él adquiere la identidad de Melquisedec y la transmite a sus descendientes. De esta manera, David se convierte en el rey y sacerdote de Jerusalén. Su rango sacerdotal es expresado sutilmente en las Sagradas Escrituras como el día en que el Arca de la Alianza llega a Jerusalén. El segundo libro de Samuel narra este episodio. David partió e hizo subir el arca de Dios desde la casa de Obed-edom a la ciudad de David con gran alegría. Los que transportaban el arca del Señor avanzaron 6 pasos, y él sacrificó un buey y un ternero cebado. David, que solo llevaba ceñido un efod de lino, iba danzando con todas sus fuerzas delante del Señor. David luego bendice al pueblo y les regala panes de pasas. Los actos de David de ofrecer sacrificios, bendecir al pueblo y estar en la presencia del Arca de la Alianza eran acciones litúrgicas reservadas para los sacerdotes levitas. Incluso el uso de la túnica de lino era parte del uniforme del sumo sacerdote, que lo empleaba cuando ofrecía el sacrificio de expiación. Pero ahora David se atreve a actuar como un sacerdote, pues él ha tomado posesión de Jerusalén y se ha convertido en el nuevo Melquisedec, por lo que el Salmo 110 anuncia que los reyes judíos serían monarcas y sacerdotes a la vez. Esto se cumple de una manera directa con Salomón, quien construye el templo de Dios y también actúa como sacerdote al ofrecer sacrificios y bendiciones el día de la inauguración del templo. Salomón consagró el centro del atrio que está delante de la casa del Señor, ofreciendo allí los holocaustos y la grasa de sacrificios de comunión. Así la identidad de Melquisedec, el rey de paz, es transmitida a Salomón, cuyo nombre es una variación de la palabra shalom, o sea, paz. De esta manera, el linaje de David era una monarquía sacerdotal que apuntaba al definitivo hijo de este, Jesús. Hebreos está retando a la audiencia que si aceptaban que Jesús es el rey definitivo de la descendencia de David, como lo había declarado al inicio de la obra, también tenían que aceptar que Jesús es el sumo sacerdote definitivo.
Además, en el pensamiento judío, Melquisedec es presentado como una liga al pasado primordial y la orden sacerdotal original. Hebreos expresa esta idea al decir: de él no se menciona ni padre ni madre, ni antecesores, ni comienzo ni fin de su vida. Así, a semejanza del Hijo de Dios, él es sacerdote para siempre. Melquisedec es un preámbulo directo de Cristo, quien siempre ha existido y siempre será. Incluso algunas interpretaciones sugieren que Melquisedec era el propio Jesús, apareciéndole a Abraham en una cristofanía preencarnal. Este concepto popular, entre ciertas ramas separadas, no es aceptado por la Iglesia Católica, quien ve a Melquisedec como otra persona ajena a Cristo mismo. El Catecismo de la Iglesia Católica identifica a Melquisedec solo como uno de los grandes personajes que prefiguran a Cristo. La Biblia venera algunas grandes figuras de las naciones como Abel, el justo, el rey sacerdote Melquisedec, figura de Cristo, o los justos Noé, Daniel y Job. Sin embargo, en las tradiciones judías, Melquisedec era popularmente reconocido como uno de los personajes más importantes de la historia salvífica, Sem, el hijo de Noé. De esta manera, la orden sacerdotal de Cristo es una continuación de la orden sacerdotal original que precede a la orden levítica. El sacerdocio de Melquisedec, que culmina en Cristo, es el rango sacerdotal otorgado por Dios a Adán y preservado del diluvio en la persona de Sem. El mensaje de Hebreos era sorprendente para la audiencia original. La orden sacerdotal de los levitas era inferior a la orden original de Adán y Noé, a la cual Cristo pertenecía. El mensaje es complejo y difícil de comprender. El autor de Hebreos hace una breve pausa para llamar la atención de la audiencia. Empleando las palabras de Pablo a la comunidad de Corintios, Hebreos regaña a la audiencia por su falta de comprensión. Aunque ya es tiempo de que sean maestros, ustedes necesitan que se les enseñen nuevamente los rudimentos de la palabra de Dios. Han vuelto a tener necesidad de leche en lugar de comida sólida. El autor cita brevemente los elementos del credo de la fe y expresa cómo no explicará estos términos elementales: el arrepentimiento, el bautismo, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. El autor explicará los temas complejos del origen del sacerdocio de Cristo y también nuestra respuesta a esta revelación. Con palabras severas, Hebreos advierte contra no caer en apostasía. Los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, a los que participaron del Espíritu Santo y saborearon la buena palabra de Dios y las maravillas del mundo venidero, y a pesar de todo recayeron, es imposible renovarlos otra vez, elevándolos a la conversión, ya que ellos por su cuenta vuelven a crucificar al Hijo de Dios. Estas palabras causaron confusión en la iglesia primitiva. Enfrentados con las severas persecuciones de Roma, algunos cristianos negaron su identidad de seguidores de Jesús. Varias opiniones sugerían que al negar a Jesús públicamente, hacía de estos apóstatas casos perdidos. Con suprema misericordia, la Iglesia determinó que mientras existía el aliento de vida, toda falla podía ser perdonada, por lo que se proclama hoy en el credo: creo en el perdón de los pecados. Estas palabras duras de Hebreo se aplican de una forma directa a todo creyente, que habiendo recibido la luz de la verdad y participación en los sacramentos, aún continúa una vida abierta, opuesta a las leyes de Dios.
Los términos de ser iluminados, participar en el Espíritu Santo y saborear de la palabra de Dios son referencias a los sacramentos de la Iglesia. El bautismo era anteriormente nominado el sacramento de foticio, es decir, de luz, pues el hombre es iluminado con la luz de Cristo. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: habiendo recibido en el bautismo el Verbo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre, el bautizado, tras haber sido iluminado, se convierte en hijo de la luz. Lo más probable es que la advertencia contra los que han caído y no pueden ser renovados es una referencia al sacramento bautismal. Este se aplica una sola vez, borrando el pecado original y todo otro pecado cometido hasta este momento. Ya que el bautizo imprime un sello imborrable, este no puede ser repetido, como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Dado una vez por todas, el bautismo no puede ser reiterado. El participar en el Espíritu Santo es una referencia al sacramento de la confirmación, mientras que el saborear la palabra de Dios es indicativo de la Eucaristía, donde comemos de la palabra hecha carne, el cuerpo de Cristo. A estos creyentes que aceptan los dones de la Iglesia, pero que aún resisten una conversión auténtica, Hebreos advierte que están crucificando a Jesús de nuevo. Todos somos culpables de estas fallas, pues todos caemos repetidamente. Hebreos nos abre los ojos a la magnitud del daño de nuestras fallas. Con nuestros pecados afectamos de una manera misteriosa los eventos del pasado, y son las fallas de nosotros hoy las que afectan a Cristo durante su pasión. Jesús existe fuera de las dimensiones del tiempo y del espacio. Nuestros pecados tienen una fuerza directa sobre los eventos de aquel Viernes Santo original. Es el misterio del eterno presente, donde todos los momentos de la historia ocurren simultáneamente ante el trono de Dios, y nuestras fallas se manifiestan de forma real en la cruz de Jesús. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: teniendo en cuenta que nuestros pecados alcanzan a Cristo mismo, la Iglesia no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús. Los demonios no son los que le han crucificado, eres tú quien con ellos lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados. Pero Hebreos anima a la audiencia inmediatamente a no rendirse, pues tenemos la promesa de Dios mismo, que estamos en el camino de la salvación. En una de las frases más conmovedoras del Nuevo Testamento, Hebreos describe el origen de la fuerza del cristiano, el propio cielo. Nosotros, los que acudimos a Él, nos sentimos poderosamente estimulados a aferrarnos a la esperanza que se nos ofrece. Esta esperanza que nosotros tenemos es como un ancla del alma, sólida y firme, que penetra más allá del velo, allí mismo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, convertido en sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La imagen marítima de un ancla, como la base de la vida del cristiano, es elevado al rango sobrenatural, pues mientras un ancla ordinaria está sembrada en el fondo del mar, el ancla que cimienta al cristiano está localizada en el interior del santuario de Dios, en los cielos. Es Jesús quien ha plantado esta ancla en el propio trono de su Padre, y Él continúa actuando como sumo sacerdote, intercediendo por la raza de Adán continuamente. Jesús penetró el interior del templo celestial, como el sacerdote judío penetraba el interior del templo terrestre. En el rito judío, el sacerdote unía las plegarias del pueblo junto con las suyas y las ofrecía a Dios, pero ahora el sacerdocio de Cristo
une a la propia raza humana y abre el santuario eterno para todos. Hebreos señala: Jesús entró por nosotros como precursor, convertido en sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto nos indica que nosotros estamos también destinados a seguirlo, entrar en el interior del velo celestial, pues nosotros somos sacerdotes de Dios, según el orden original, el orden de Melquisedec. Al unirnos con Cristo durante el bautismo, compartimos de su rango sacerdotal. Así como Él entró en el santuario definitivo del cielo, nosotros lo seguiremos también, pues ahora compartimos de su naturaleza sacerdotal. El Catecismo dice: la unción con el santo crisma, óleo perfumado y consagrado por el obispo, significa el don del Espíritu Santo al nuevo bautizado. Ha llegado a ser un cristiano, es decir, ungido por el Espíritu Santo, incorporado a Cristo que es ungido, sacerdote, profeta y rey. Hebreos señala que Jesús es el precursor, que abre el camino hacia el interior del trono de Dios para todos. Es un fenómeno maravilloso que Jesús no solo borra el pecado original, sino que también absuelve el pecado del becerro de oro en Sinaí y nos restaura el rango sacerdotal perdido desde la antigüedad. El pueblo vuelve a ser sacerdotes. Es un fenómeno expresado explícitamente por los autores bíblicos. Hechos alude a la restauración del rango sacerdotal cuando cita que el día de Pentecostés, después de la prédica de Pedro, se unieron a ellos alrededor de 3,000. Este es un número que recuerda el primer Pentecostés de Israel, cuando recibieron la ley de Dios, pero poco después pecaron con el becerro de oro y según el libro del Éxodo, aquel día cayeron unas 3,000 personas del pueblo. Más explícitamente, Pedro dice: ustedes en cambio son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Mientras el libro de Apocalipsis señala: hizo de nosotros un reino sacerdotal para Dios su Padre. El Catecismo de la Iglesia Católica cita: toda la comunidad de los creyentes es como tal sacerdotal. Como sacerdotes laicos de la Nueva Alianza, somos privilegiados de entrar en el interior del templo de Dios celestial. Y así lo presenta Apocalipsis, cuando revela la intimidad de lo más profundo del trono de Dios. Mientras en la orden levítica solo el sumo sacerdote podía entrar en el interior del templo y solo una vez al año, en la nueva orden sacerdotal todos somos sumos sacerdotes y podemos presenciar el interior del templo. Apocalipsis dice: se abrió el templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de la alianza. Lo que solo pudo ser presenciado por muy pocos hombres en la tierra, el interior del templo y el arca que éste guardaba, será vivido por todos los redimidos, gracias al sacrificio de Cristo, nuestro definitivo sumo sacerdote. Cristo restauró nuestro rango original de presbíteros laicos, como lo era Adán, Noé, Abraham y los otros creyentes de la antigüedad hasta el día del becerro de oro. La orden levita se rinde ante la orden original sacerdotal expuesta por Melquisedec, en la cual pertenece Cristo. Esta es la orden sacerdotal que tiene su ancla en el propio trono de Dios, en donde Cristo nos comparte por virtud de su sacrificio. Somos los nuevos sacerdotes del planeta. Hemos regresado al orden original del pueblo de Dios, donde todo ser
es un sacerdote real de la palabra de Dios que es viva y eficaz.